En el mes de mayo, en el Valle de Roncal, un grupo de entusiastas recupera un día al año el extinto oficio de almadiero. Los últimos hombres que hicieron bajar almadías por el río Esca hasta los años 50 son los veteranos que hoy asesoran y participan en la construcción, botadura y conducción de los 3 ingenios rurales. Empecé a almadiera, pues serían sobre los 14 años. A los 14 años el primer viaje que hicimos fue a Sangüesa. Me volví de Sangüesa porque mi padre vendió la mitad de la madera y yo tuve que subir de Sangüesa andando. Los maderistas comenzaban su ciclo en el bosque, donde pasaban el verano trabajando los maderos que luego habían de componer las almadías. La primera labor consistía en batir el árbol mediante sendos cortes a cada lado del tronco, y el pino emprendía majestuoso su viaje definitivo. Para hacer las mediciones sobre el tronco, se utilizaba el brazal, un palo de 2 varas, esto es, unos 60 metros. Hechas las correspondientes señales, el maderista tronzaba el tronco en 2 o 3 maderos, según las dimensiones más convenientes. Empezamos en la primavera a cortar madera. Y te pasabas pues por etapas, ¿no? Pues las fiestas grandes bajabas aquí, pues el Corpus, San Pedro, Santiago, la Virgen de Agosto y hasta la Virgen de Septiembre. Y después ya de la Virgen de Septiembre para adelante ya se empezaba a preparar la madera, desemboscarla y arrastrarla a bajarla al cargadero. Por ejemplo, la jornada del Pinar sería pues por lo menos 12 horas, de 12 a 13 horas sería. Estrella. Pero bueno, unas 12 horas. Sí. Por regla general se vendía la madera pues de Milagro por abajo. Milagro, pues Alfaro, Tudela y de todos aquellos pueblos de Aragón, también Novillas y todo eso, hasta Zaragoza. Entonces también pues se iba a buscar compreros por los pueblos. Y claro, pues si había oferta de madera, ¿verdad? Pues ya se vendía un poco bien, pero si no, pues había que dejarla como ellos querían. En Milagro, por ejemplo, había un comprero que le llamábamos el Zorrico. Y como tenía el nombre, pues casi tenía los hechos. La madera se trabajaba o escuadraba después de haber dividido el tronco, para que los aserradores o carpinteros sacaran sus despieces con el menor desperdicio posible y de la forma más rápida. Para ello, se tomaba un cordel ennegrecido en carbonilla hecha de corteza de pino mojada. Se tensaba este cordel y se disparaba sobre los lomos del tronco. Así quedaban marcadas las líneas que habían de guiar el camino de la estral o hacha. A esta labor se le denominaba linear. Seleccionados y preparados los maderos, tenía lugar el armado de los mismos para formar los tramos. Para ello se requerían 2 elementos fundamentales: los barreles y las vergas. Utilizando un símil de costura, el barrel era el bastidor y la verga el hilo del cosido. El barrel era un leño de haya de la anchura del tramo que servía de soporte a los maderos. Las vergas, varas retorcidas de avellano que servían para amarrar los maderos al barrel. Para que las varas de avellano se convirtieran en jarcias maleables, era necesario torcerlas comenzando por la punta, combando la vara en ballesta hasta llegar al hondón. Con los maderos, barreles y jarcias dispuestos, todo estaba a punto para el ensamblaje. El maderista asentaba un barrel sobre las puntas anteriores del tramo, corría una verga y la enhebraba por un agujero del madero. Luego, asía con una mano el centro de la verga y con la otra el hondón, y retorcía ambos en 2 o 3 vueltas a modo de garrote.
El madero quedaba así enganchado por el morro como pez en el anzuelo. Se lograba un nudo tenso y fuerte, como el maderista que lo ejecutaba. Y así una y otra vez. Enhebrar, retorcer, sujetar, aprovechando la parte delgada de la verga para ir tejiendo un trenzado llamado antoca. Para evitar que la almadía se empotrase en las piedras o peñascos del cauce del río, se hacía la escarba o recorte del canto inferior del madero. En otoño o primavera tenían lugar los trabajos para agrupar los maderos y formar así las almadías. La almadía completa solía tener entre 3 y 7 tramos. Cuanto más delgados eran los maderos, se podía llevar mayor número de tramos y maderos dentro del tramo. Cuanto más gordos, menos tramos y maderos. Por esas voces pues había muy malos sitios y saltos muy estrechos, y pues allí pues si te se metía la madera o se embarrancaba, pues la habías jodido. Había un sitio que le decían el Congusto, que es muy estrecho, y ahí siempre había mucho peligro. Y hasta en la ribera, en las presas de la ribera también había peligro. Lo que pasa que hubo suerte que no hubo accidentes mortales, muy pocos. Aquí pues de Burgui habría habido 2 o 3, ¿no? O 4. Eso fue en Arbayún. Y después también en el río Salazar, en la foz de Arbayún, también allí últimamente se ahogó uno y otro se quedó bastante mal. Que la vida del armadero tenía mucho riesgo. Y claro, y se pasaba también muy mal en el invierno por los fríos, los hielos y todo eso. En la primavera pues era otra cosa, entonces pues daba gusto armadiar. Ibas por las posadas por allí, ¿verdad? Pues se pasaba bien. Si llegabas a Zaragoza, pues allá pues salías de la posada y claro, a lo mejor te escapabas a algún sitio por ahí que... Bueno, pero se pasaba al mismo tiempo bien, ¿eh? Pero era la juventud, ¿qué? Aquí o tenías que ser almadero o pastor. Y claro, pastores en Burgui pues no había muchos. La mayor parte de Burgui se dedicó al almadeo. Y el almadeo pues siempre estuvo mucho mejor retribuido y mejores comidos también que los pastores. Los remos eran los auténticos timones para dirigir la almadía. Su misión consistía en conducir la balsa esquivando todos los escollos que en el río pudieran presentarse. El remo se sacaba de un poste de pino de 7 a 9 metros. Se barrenaba el hondón del poste y se empotraba este agujero en un palo, turullo, fijo. Así quedaba bien asegurado el tronco para trabajarlo. La preparación y condimento de las clásicas migas marcan la hora del almuerzo y los últimos retoques a las almadías. Los hombres solían cantar en las alegres sobremesas. Al compás del remo tenemos que navegar por el río abajo, desde Burgui hasta el Matral. Ahora tan seco otra vez las migas. ¿Cómo seco? ¿Ya hay vino? Sí. Ahí tiene una cuchara para llevar. Almorzaban bien los almadieros que tripas andan piernas. A veces costillas de carne o chulas de tocino ensartadas en un palo de boj que llamaban espedo y asadas al fuego. En otras ocasiones las clásicas migas. Y mientras comían siempre había un hueco para la broma o la cháchara. En el atadero de Oleguía, bajo la mirada de la Virgen del Camino, se preparan las 3 almadías de 4 tramos
que navegarán días más tarde río abajo hasta el puente viejo de Burgui, en recorrido simbólico de lo que antiguamente tenía como destinos Sangüesa, Tudela, Zaragoza o Tortosa. El bogar de los almadieros por el Esca, Aragón y Ebro concluyó en 1952 con el cierre de la presa del pantano de Yesa. De todas formas, aunque no se hubiese construido el pantano, las almadías hubieran durado muy pocos años. Las nuevas tecnologías en los transportes, en la corta y la tala, habrían arrinconado los antiguos oficios de maderistas y almadieros. Para aguar la almadía se colocaban unos maderos, paratos, para que los tramos resbalaran sobre ellos hasta llegar al río. A fin de que la madera corriera mejor, se regaban paratos y maderos. Luego, 4 o 6 hombres, aceplenando, apalancando con las trancas, todos a una, lograban mover unos centímetros el tramo sobre los paratos. Al final, en la última parte de la rampa, el tramo, impelido por su propio peso, resbalaba hasta llegar al agua. A base de tranca y fuerza bruta, se lograba que entrara de lleno en el cauce del río. Así un tramo y otro tramo, pero siempre con la precaución de atarlos con una soga para que no se les escaparan río abajo. El viaje a Zaragoza siempre costaba 7, 8 días, costaba normal, ¿eh? Serían viajes también en 6 días y otros también doblados. La construcción de las almadías, con elementos absolutamente naturales, vegetales, supone toda una lección de ingeniería rural, de técnicas ancestrales, transmitidas de padres a hijos. Empezamos a almadear, por ejemplo, pues ya del 8 de diciembre, de la Purísima para adelante, ¿no? Pues todo el mes de diciembre. Enero y febrero pues eran muy malos. Allí pues en cuanto te mojabas los pantalones ya estaban helados. Y todo el día tienes que aguantar eso. Claro, se ve que el cuerpo también se daba a eso. Colocados los remos y hechos los tanteos necesarios para ajustarlos a gusto del almadiero, quedaba la almadía preparada para su viaje río abajo. La almadía también iba provista de ropero, una especie de percha rudimentaria donde se colgaban las ropas, comida, la bota, etcétera, para que no se mojaran en el viaje por el río. En primavera, los almadieros bajaban a forro, en mangas de camisa, sonriendo, gastando bromas a las lavanderas de los pueblos o entonando canciones. La vida del almadiero es una vida feliz, todo el día por el río y a la noche sin dormir. En algunas ocasiones, a causa de la escasez de agua o de las piedras y peñascos del cauce del río, la almadía se paraba, se embarrancaba. Entonces, todos los almadieros, con agua al culo, debían emplearse a fondo con la tranca hasta sacar la almadía del atolladero. Los almadieros punteros, los de adelante,
Debían abrir paso remando al compás, buscando la mayor agua, el cauce más profundo, para que la Almadía navegara mejor. Los almadieros de atrás, los coderos, también debían emplearse a fondo para enderezar los tramos últimos y evitar golpes o coletazos. Sí, pero si te amorra... Vamos a repartir el peso. ¿No hay piedras ahí debajo? Repartir. ¿A qué paramos? Ahora, vuelve. ¿A qué justico? ¿A qué justico? Y aún ha de parar. No, Aún ha de parar. ¿a qué justico? ¿Qué justico? Allá. El recibimiento multitudinario espera y festeja a los antiguos y nuevos almadieros de un día. De los antiguos maderistas y almadieros, muchos murieron. Otros se hallan jubilados y rememoran con nostalgia aquellos viejos tiempos. Con el ocaso de los maderistas, los pueblos también comenzaron un declive y retroceso que aún no ha terminado. ¿Hasta cuándo?